En la fiesta, me drogaron. Apenas logré escapar, solo para chocar accidentalmente con uno de los hombres más poderosos del círculo social. Desesperado, supliqué, ayúdame, haré lo que quieras. Para mi sorpresa, él me rodeó con el brazo y me condujo hacia una habitación. Había asistido a la fiesta como de costumbre, pero esta vez, mi padre insistió en que llevara a su hijo ilegítimo recién reconocido, Joshua Clark. Hermano mayor, es la primera vez que voy a un evento como este, susurró Joshua con nerviosismo en mi oído, visiblemente incómodo. Volteé la cabeza, le lancé una mirada a su postura torpe y sonreí con sorna, sin decir nada. Las luces del salón brillaban intensamente, y la orquesta tocaba una melodía suave y envolvente. Con una copa de vino en la mano, me movía entre los invitados con naturalidad. Asumí que Joshua Clark era inofensivo, que no representaba amenaza alguna, así que bajé la guardia. Pero apenas terminé una copa de vino, mi cuerpo empezó a arder y respirar se volvió difícil. Con una excusa, me dirigí al baño para echarme agua en la cara, esperando despejarme. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, todo se volvió negro, alguien me golpeó por detrás. Cuando abrí los ojos, alguien me llevaba sobre el hombro. Entonces lo entendí, Joshua Clark me había drogado y tendido una trampa. Por el suelo reconocí que aún estábamos en el hotel donde se celebraba la fiesta. Era evidente que era la primera vez que Joshua intentaba algo así, pues solo contrató a una persona para manejarme, aunque fuera fuerte. Conteniendo el malestar, cerré los ojos y fingí estar inconsciente, esperando el momento adecuado para escapar. Pocos minutos después, el hombre abrió la puerta de una habitación y me arrojó sobre una cama. Se giró e hizo una llamada, seguramente para informar. Aproveché el instante, tomé una maceta decorativa de bronce de la mesa y la estampé contra su cabeza. Con un golpe sordo, cayó al instante. No me detuve a comprobar si había quedado inconsciente, en cambio, memoricé el número de la habitación, 1803, y salí corriendo. La fiesta seguía en pleno apogeo y el pasillo estaba vacío. Estaba a salvo, por ahora. El dolor del golpe comenzaba a intensificarse, y el calor febril que recorría mi cuerpo no disminuía. Al contrario, empeoraba. Apoyándome contra la pared, avancé con dificultad mientras sacaba el teléfono para escribirle a mi amigo de la infancia, Robert. Hotel Sunshine, habitación 1803. Encárgate tú. Te explico luego. Pero por ahora, tenía un problema más urgente, la reacción de mi cuerpo. Golpear a ese tipo me había dejado sin fuerzas. Apenas podía sostener el teléfono. Mientras tambaleaba por el pasillo, choqué contra alguien. Al levantar la vista, mis ojos se cruzaron con los de un hombre cuya mirada era profunda e indescifrable, como un lago de tinta negra. Llevaba una camisa impecablemente entallada, con el saco del traje colgado despreocupadamente en el brazo. Su rostro era impactantemente atractivo, con rasgos definidos, irradiando una elegancia silenciosa pero imponente. Era Charles Martin, el hombre más temido del mundo empresarial. Señor Martin, jadeé, el dolor quebrando mi compostura. La desesperación se apoderó de mí mientras me aferraba a su manga, respirando con dificultad. Ayúdeme, haré lo que me pida. Apenas pronuncié esas palabras, las piernas me fallaron y me deslicé contra la pared. Charles Martin extendió la mano de inmediato, me sostuvo de la muñeca y me atrajo hacia él, apoyando su mano en mi cintura. Levantó mi mentón, su pulgar rozó la comisura de mis labios. Su firme pecho presionaba contra el mío mientras murmuraba, recuérdalo, tú lo dijiste primero. Agachó la cabeza, su rostro se acercó a mi cuello, y sus labios cálidos rozaron mi piel. Yo estaba demasiado desorientado para entender lo que pasaba. Las puertas del ascensor se abrieron y cerraron. El espacio cerrado amplificaba el sonido de nuestra respiración. Aunque mi cuerpo ardía, sentí un escalofrío y, por instinto, me acerqué más a Charles. Su brazo se tensó por un instante, y luego el ascensor se detuvo. Charles me condujo a una suite en el ático. A la mañana siguiente, me despertaron las notificaciones de mensajes. Intenté incorporarme para alcanzar el teléfono, pero algo me retenía, un brazo rodeaba mi cintura. Volví a caer sobre la cama. Giré la cabeza y vi a Charles Martin durmiendo a mi lado. Su rostro, normalmente frío y severo como en las noticias, lucía ahora relajado y sereno. Los recuerdos de la noche anterior me golpearon de golpe. Apreté la mandíbula, intentando no pensar en ello.
El teléfono vibró de nuevo. Lo tomé y vi una serie de mensajes de Robert. El tipo está bien. Ya me encargué. ¿Qué demonios pasó para que casi le volaras la cabeza? Le saqué una confesión. Joshua Clark tiene agallas para hacer algo así. Solté una risa amarga. Tal como lo esperaba. Seguí leyendo. ¿Por qué no respondes? Oh, ¿estás ocupado ahora mismo? Te escribo por la mañana. Ya son las 9 de la mañana, ¿no deberías estar despierto? ¿Qué demonios, eres el depredador o la presa aquí? Ya son las 10 de la mañana y no das señales. Juro que voy a explotar. Eric Clark. Si no me respondes pronto, voy a reportarte como desaparecido. ¿Sabes qué? Voy a llamar a tu hermana. Seguro así reaccionas. El último mensaje acababa de llegar, lo digo en serio. Si no respondes, le cuento a tu hermana. Ella sabrá qué hacer. Asustado, le respondí de inmediato, estoy bien. En cuanto al tipo, encárgate, pero sin pasarte. Lo demás lo manejo yo. Apenas envié el mensaje, una mano rodeó repentinamente mi cintura, sobresaltándome. El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó sobre la cama. Antes de que pudiera reaccionar, Charles me atrajo hacia él, mi pecho quedó apoyado contra su cabeza. La postura era extraña, y me pregunté si otras personas también despertaban así después de una noche como la nuestra, tierna, casi íntima. Sin embargo, Charles permanecía en silencio, como si nada hubiera pasado. Señor Martín, mi voz salió ronca, sorprendiéndome incluso a mí. Me aclaré la garganta y continué en voz baja, si está despierto, no hace falta que finja más. Charles abrió los ojos. Su mirada, clara y enfocada, delataba que llevaba un buen rato despierto. Gracias por anoche. Cumpliré mi palabra. Lo que me pida, lo haré. Sé que no necesita dinero, pero es lo único que puedo ofrecerle. Tienes más, dijo Charles, frotando su cabeza contra mi abdomen, haciendo que se me tensara la espalda. Su reacción de anoche, de pronto, tuvo sentido. Todavía te tienes a ti mismo, murmuró, su voz amortiguada pero curiosamente agradable. Pero ese no era el punto. En el siguiente momento, confirmó mis sospechas, tengo hambre de contacto. Tenía razón. Por un instante, no supe cómo responder. Esa condición no era algo que pudiera solucionarse fácilmente, como un resfriado común. Las palabras de consuelo me parecieron vacías. Miré la parte superior de su cabeza y, sin pensarlo, mi mano se movió sola, acariciando suavemente su cabello. Justo cuando estaba por retirarla, las siguientes palabras de Charles Martín me dejaron la mente en blanco, sé mi novio. ¿Qué? Di un salto fuera de la cama, mirándolo boquiabierto. ¿Qué dijiste? Charles se incorporó. El movimiento hizo que sus músculos definidos se marcaran. Sus abdominales, con esas líneas suaves y sexys, imponían presencia. Mis ojos siguieron la línea de su cuerpo hacia abajo, y antes de poder evitarlo, los recuerdos de anoche pasaron fugazmente por mi mente. Tragué saliva y aparté la mirada de inmediato. Charles soltó una risita suave. Alcé la vista y noté hacia donde estaba mirando, había marcas rosadas esparcidas por mi piel. Avergonzado, tomé mis ropas apresuradamente para cubrirme. Él se mantuvo sereno, sin apartar la mirada de mí. Sé mi novio, repitió. Lo miré con incomodidad. Dijiste que harías lo que yo pidiera, añadió Charles, con un matiz de vulnerabilidad en su tono. Es cierto, pero, suspiré, con las palabras de rechazo en la punta de la lengua. En lugar de eso, dije, pero esta es la primera vez que nos vemos, ¿no? Tú no me conoces, y yo tampoco a ti. Además, lo de anoche fue un accidente. ¿No es demasiado impulsivo empezar una relación por eso? Al terminar de hablar, una extraña culpa me invadió. Después de todo, fui yo quien hizo la promesa y ahora me estaba echando atrás. Observé cuidadosamente la reacción de Charles. Su expresión, normalmente fría, mostró una leve frustración. El aire entre nosotros se volvió tenso por un instante. ¿Qué te parece esto? Dije entre dientes. Si me necesitas, puedes contactarme. La implicación era clara. No tenía la desvergüenza de decirlo más explícitamente. Busqué papel y bolígrafo,
escribí mi información de contacto y se la entregué. Charles miró el papel, pero no extendió la mano para tomarlo. Dudé, pensando que quizás no estaba satisfecho con ese arreglo. «Oh, ¿hay algo más que quieras?», pregunté con cautela. Él continuó mirando el papel por unos segundos más, antes de finalmente aceptarlo. «No, está bien». «Puedes irte», dijo con voz plana. La culpa en mí se hizo más profunda. Al salir, Charles seguía sentado en la cama, mirando con tristeza el papel en sus manos. Suspiré, me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Esa misma noche, me dirigí al lugar de siempre tras recibir un mensaje de Robert: «Nos vemos en el sitio habitual, me debes una explicación». El bar estaba ruidoso y lleno de actividad, luces titilando entre la multitud. En el piso de arriba, en uno de los reservados, Robert ya estaba bebiendo y riendo con su grupo habitual de amigos. «Eric Clark. Estás muerto. Juro que estás muerto», gritó Robert al verme, abalanzándose para hacerme una llave al cuello. Le agarré el brazo y lo aparté, arrugando la nariz. «Uf, quítate. Apestas a alcohol». «Vamos, hombre. ¿Dónde demonios te metiste anoche?». Robert me lanzó una mirada dolida, fingiendo indignación. «No pude contactarte por horas. Estuve a punto de llamar a tu hermana para decirle que te habían secuestrado». «Por favor no lo hagas», suspiré. Se pondría histérica. «¿Qué hiciste con el tipo de anoche?». «Le di una paliza y lo mandé a descargar contenedores en el puerto». «Parecía lo suficientemente fuerte para eso», respondió Robert, como si hablara del clima. Asentí, luego le hice una seña a Robert para que alejara a los demás. Una vez solos, me tomé de un solo trago un vaso de whisky, sin decir palabra. Robert, siempre perceptivo, captó al instante que algo no andaba bien. «Te metiste en problemas, ¿verdad?». «Espera un segundo, necesito pensar cómo decirlo». Mi respuesta hizo que Robert se pusiera recto. Su postura se tensó mientras esperaba. Tras unos segundos de reflexión, decidí empezar con lo más fuerte. «¿Conoces a Charles Martin?». «Sí, claro que lo conozco». «Pero él no me conoce a mí», respondió Robert. Entonces abrió los ojos de par en par y me miró con incredulidad. «Espera, no me digas que estuviste con él anoche». Asentí, confirmando sus peores temores. «Mierda», soltó Robert en voz alta, agarrándome por los brazos para inspeccionarme. «¿Y no te hizo pedazos?». «No, sigo entero». «Bueno, más o menos». «Un momento. Ese bastardo de Joshua te drogó, ¿verdad?». Robert se detuvo de repente, señalándome con el dedo como si acabara de resolver un misterio. «No me digas que tú y Charles Martin, ustedes, ya sabes, ¿qué diablos estás señalando?». Le aparté la mano de un manotazo, pero luego suspiré, resignado. Volví a asentir. «Joder», gritó Robert con tanta fuerza que hizo temblar la mesa, provocando que las copas tintinearan. Por suerte, el ruido del bar lo disimuló. Comenzó a caminar en círculos, maldiciendo entre dientes. De pronto, se detuvo. «Pero no hay forma de que él te haya dejado hacer eso, así como así, ¿no? ¿Le prometiste algo? ¿Te pidió que convencieras a tu hermana para que se retirara del proyecto Blue Sky?». Negué con la cabeza mientras me levantaba y me acercaba al balcón. Mi mirada se perdió en la pista de baile del piso inferior. «Ni de broma. Yo nunca me meto en los negocios de la empresa. Además, nadie puede hacer que mi hermana abandone algo que quiere». Apoyado en la baranda, me froté las sienes con frustración. «Dijo que quiere que sea su novio». «¿Qué?». Robert se quedó paralizado, procesando lo que acababa de decir. Luego, tras un breve silencio, añadió: «Espera, no aceptaste, ¿verdad?». «No, no lo hice», murmuré. «Pero, espera un segundo». Levanté la mano y señalé hacia el borde de la pista de baile. Robert siguió la dirección de mi dedo. «Joshua Clark. Ese bastardo. Aún no has arreglado cuentas con él, ¿verdad?». «Vamos». Joshua Clark reía y charlaba con sus amigos cuando Robert lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó del suelo. «¿Pero qué demonios?». Joshua se quedó boquiabierto, mirándolo con temor. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿No debería preguntarte yo eso a ti?».
Sonreí con frialdad, observándolo. ¿Qué hiciste? La expresión de pánico de Joshua cambió al instante, reemplazada por una sonrisa falsa. «Oh, hermano. ¿También estás aquí? ¡Qué coincidencia!». Robert lo alzó más, y verlo pataleando de esa forma casi resultaba cómico. Solté una risa burlona y me dirigí hacia los baños. Al pasar por la barra, tomé un picahielos que el camarero había dejado sobre la encimera. «Suéltenme. Déjenme ir», gritaba Joshua mientras forcejeaba. El baño ya había sido despejado, gracias a las gestiones previas de Robert. Ahora solo estábamos los tres. «Tranquilo, ya te soltaré», dijo Robert antes de soltarlo de repente. Joshua, tomado por sorpresa, cayó al suelo. Robert soltó una carcajada irónica y se volvió hacia mí. «Yo haré guardia afuera». «No te pases», dijo antes de salir. «Entendido», respondí. Apenas Robert cerró la puerta, Joshua Clark se puso de pie a toda prisa. «Hermano, hablemos». «¿Por qué me traes aquí?». Intentó sonar tranquilo, pero yo simplemente sonreí sin responder, avanzando lentamente hacia él. Joshua retrocedió hasta pegarse a la pared, sus ojos buscando con desesperación una vía de escape. «No vendrá nadie», dije, alargando la mano. Joshua alzó los brazos en defensa, preparado para lo peor. «¿Tienes miedo de que me vengue?», pregunté con una sonrisa. «Por supuesto que no», gritó Joshua de pronto, y luego bajó la voz al darse cuenta de lo fuerte que sonó. «Yo no hice nada. Tú eres el que me trajo aquí sin motivo». «¿Sin motivo?», repetí, jugando con el picahielos entre los dedos. «Deberías haber previsto este momento cuando echaste algo en mi copa». Antes de que pudiera reaccionar, le agarré la mano y clavé el picahielos contra ella. La sangre salpicó mientras Joshua gritaba de dolor. Su cuerpo se desplomó contra la pared y luego cayó al suelo. Me agaché frente a él. Aún sin escarmentar, Joshua alzó la mano izquierda, la que no estaba herida, e intentó golpearme. El puñetazo no fue lo suficientemente fuerte como para hacerme daño. Solté una risa. «Ah, casi olvido que eres zurdo». Me fulminó con la mirada, el sudor resbalando por su frente. «No creas que te tengo miedo», escupió. Lo ignoré y miré su mano izquierda. «Así que esta es la mano que hizo el trabajo sucio, ¿eh?». Justo cuando iba a tomar su otra mano, los ojos de Joshua se abrieron de par en par por el miedo, y gritó: «¿Ayuda? Señor Martín, ayúdeme». «¿Señor Martín?». Me giré, y efectivamente, me encontré con la misma mirada que había visto esa mañana, Charles Martín. Fruncía el ceño, su mirada intensa y analítica fija en mí. Me incorporé de inmediato, ocultando el picahielos ensangrentado detrás de la espalda y forzando una sonrisa. «Vaya, qué coincidencia verle por aquí». Le lancé una mirada fulminante a Robert, que estaba parado detrás de Charles. Robert me hizo una mueca, articulando en silencio, no pude detenerlo. «Señor Martín, por favor. Tiene que salvarme», lloriqueó Joshua mientras se arrastraba hacia Charles. Con una expresión de leve asco, Charles dio un paso atrás, lanzándole una mirada gélida. «¿Nos conocemos?», preguntó con desprecio en la voz. El rostro de Joshua se congeló de la sorpresa. Robert dio un paso al frente, empujándolo sutilmente a un lado, y se dirigió a Charles. «Señor Martín, este es el tipo que drogó a Eric Clark anoche». Al oír eso, el ceño de Charles se frunció aún más. Le lancé otra mirada a Robert, preguntándome por qué tenía que soltar eso justo ahora. Pero ya que la situación se había salido de control, decidí seguirle la corriente. «Señor Martín, esto es un asunto personal. Le agradecería que nos dejara a solas». Sin embargo, Charles no tenía intención de marcharse. En su lugar, dio un paso al frente, me tomó de la muñeca, y con calma, me quitó el picahielos de la mano para entregárselo a Robert. «Me lo llevaré conmigo», dijo, con voz firme. Mientras hablaba, su agarre en mi muñeca descendió, y entrelazó sus dedos con los míos. El calor de sus yemas era inconfundible, y pude sentir los callos en sus palmas. Los recuerdos de lo que hicieron esas manos anoche volvieron de golpe, haciendo que mi cerebro colapsara por un segundo. Entonces oí a Robert intervenir con torpeza. Buena idea. Buena idea»,
¿Tus narices? Charles comenzó a caminar hacia la salida, arrastrándome con él, y yo reaccioné al instante. Espera. ¿A dónde me llevas? Se inclinó, sus labios rozaron mi oído mientras susurraba. Tú dijiste que te contactara si te necesitaba. Sus palabras me golpearon como un ladrillazo, y me sonrojé al instante. Charles dio un paso atrás, su voz volvió a ser fría y distante. Lo sabrás cuando lleguemos. Por cómo lo dijo, parecía que me iba a llevar a algún lugar para destrozarme. Fue entonces cuando noté al grupo reunido afuera del baño, sus guardaespaldas, el dueño del bar y algunos empleados. Esa última frase probablemente no era para mí, sino para ellos. Al darme cuenta de lo raro que se veía que dos hombres salieran del baño tomados de la mano, simplemente cedí y lo seguí. Subimos a su coche, y durante todo el trayecto, Charles no soltó mi mano ni un segundo. Intenté apartarme a mitad del camino, pero no mostró intención alguna de soltarme. Recordando su condición, pensé que tal vez el contacto físico le ayudaba con su hambre de piel, así que lo dejé pasar. Había oído que Charles Martin tenía una mansión en la zona oeste de la ciudad, ocupando medio cerro y con vista al mar. Incluso de noche, el lugar se veía imponente y majestuoso. Curiosamente, algo en los alrededores me resultaba familiar. Mientras caminábamos hacia el interior, Charles aún sostenía mi mano. Cada vez que nos separábamos incluso por un segundo, una ráfaga de aire frío se colaba, haciendo que su palma sudorosa se sintiera repentinamente helada. Realmente quería preguntarle por qué me había traído hasta aquí, pero recordando la promesa que le hice esa misma mañana, me contuve. No fue hasta que llegamos a la puerta principal y el mayordomo la abrió que Charles finalmente me soltó. Apenas entramos, una figura blanca se lanzó sobre mí. Ya me sentía algo mareado por el viaje en coche, así que perdí el equilibrio y caí al suelo. El culpable era un samoyedo esponjoso y blanco como la nieve. Se abalanzó sobre mí, lamiéndome la cara con entusiasmo. No pude evitar reír, levantando la mano para acariciar su cabeza. Coco, bájate, ordenó Charles, y el perro obedeció al instante, dando vueltas a su alrededor emocionado. ¿Cómo se llama? Pregunté, incrédulo. Sin dudarlo, como si lo hubiese ensayado 1000 veces, Charles respondió, Coco. Asentí, comprendiendo. Por supuesto, solo era una coincidencia. Le di a Coco unas palmaditas más en la espalda. Ahora, ¿quieres explicarme por qué me trajiste aquí? Pregunté, sentado en el sofá, bebiendo el agua con miel que Charles me había dado, mientras acariciaba a Coco distraídamente. Reclinándose con naturalidad en una butaca, Charles dijo, me crucé contigo, así que te traje. ¿Qué clase de lógica era esa? Sonaba como si me hubiese recogido de la calle como a un perro callejero. Le di una palmada más fuerte a Coco en la cabeza. Sabes que mi condición puede activarse en cualquier momento, dijo Charles, incorporándose para mirarme a los ojos. Dijiste que me ayudarías, ¿no? Pensé que sería bueno que conocieras el lugar, así cuando ocurra no estés desorientado. ¿Familiarizarme? Afuera estaba completamente oscuro y no recordaba ni una sola curva del trayecto. Este lugar era enorme. Charles, como si leyera mi mente, se levantó y dijo, déjame enseñarte la casa. Y cumplió su palabra. Me llevó de recorrido por toda la mansión. ¿No es esto lo que normalmente hace un mayordomo? Pregunté, agotado después de caminar tanto. Charles me lanzó una mirada de lado. Yo quería hacerlo. De vuelta en la sala, me senté en el sofá y seguí jugando con Coco. Mientras tanto, Charles subió al piso de arriba. Ponte cómodo. Voy a darme una ducha. Oh, una ducha. Espera, ¿una ducha? Por un momento olvidé por qué estaba allí. Solo con mencionar la palabra ducha, recordé con dolorosa claridad el motivo de mi visita. Empecé a sentirme inquieto, como si me sentara sobre agujas. Yo había dicho que aceptaría lo que Charles quisiera, y ahora era yo quien se echaba para atrás. Luego fui yo mismo quien se inventó ese plan alternativo. Me había mentalizado para esto durante el camino, pero todo había sido tan tranquilo y normal hasta ahora, que casi olvidé a qué venía. Y ahora, solo por mencionar algo remotamente relacionado con eso, ya no podía quedarme quieto. Cuando Charles volvió a bajar tras ducharse, yo estaba hurgando en el refrigerador, buscando algo para comer. De pronto, sentí un calor en mi espalda,
Charles Martin me abrazó por detrás, apoyando su cabeza en la curva de mi cuello. El aroma de su gel de baño llenó el aire, suave e intensamente embriagador. ¿Tienes hambre?, preguntó Charles, su voz grave y rasposa. No mucho, respondí, quedándome completamente quieto. Supuse que su condición había vuelto a activarse. Si abrazarme le hacía sentir mejor, entonces lo dejaría. Durante unos segundos me quedé así, sin atreverme a moverme, pero su respiración se volvió más pesada y el roce de la bata contra mi espalda se hizo demasiado evidente. Si no salía de esa situación pronto, todo volvería a repetirse como la noche anterior. Me giré para enfrentarme a él. Sus brazos me apretaron con más fuerza, atrayéndome aún más. Alcé la mirada y me encontré con sus ojos. En su oscura mirada, vi ese mismo sentimiento indescifrable de la noche pasada. Estaba pensando que tal vez debería. La palabra ducharme ni siquiera había salido de mi boca cuando Charles me cayó con un beso. Sus labios estaban tibios y suaves, pero había una intensidad innegable detrás de ellos. Olvídalo. ¿Para qué resistirme? Ya estaba allí, rechazarlo ahora solo parecería que me hacía el difícil. Charles tenía el físico, la mirada, el encanto. No es que saliera perdiendo. A medida que nuestras respiraciones se mezclaban, el zumbido del refrigerador se desvanecía en el fondo. Me besó como si el tiempo se hubiera detenido, dejándome casi sin aire, apenas capaz de mantenerme en pie. Por suerte, su brazo seguía rodeando mi cintura, impidiéndome caer. Entonces, con un solo movimiento, me levantó y me sentó sobre la encimera de la cocina. Justo cuando su mano comenzó a deslizarse por debajo de mi camisa, se escucharon dos fuertes ladridos al otro lado de la habitación. ¡Guau! ¡Guau! Coco estaba sentado allí, mirándonos con los ojos bien abiertos y curiosos. Pero Charles no tenía intención de detenerse. Le tomé la muñeca antes de que pudiera ir más allá. «Llevemos esto al dormitorio», murmuré. Sin dudarlo, Charles me cargó en brazos, como en una boda, y subió las escaleras conmigo. Justo cuando apoyé la cabeza contra su pecho, escuché que mi teléfono empezaba a sonar. Solo había una persona que me llamaría a esa hora, mi padre, probablemente para hablar sobre Joshua Clark. No se me ocurría nadie más. Charles, visiblemente irritado, tomó mi teléfono. Eché un vistazo a la pantalla, tal como pensaba, era papá. «Cuelga», dije, con voz temblorosa. Charles no lo pensó dos veces. Terminó la llamada y lanzó el móvil al pie de la cama, luego lo apagó por completo. A la mañana siguiente, desperté con el cuerpo adolorido de pies a cabeza, pero la cama a mi lado estaba vacía. El culpable había desaparecido. El mayordomo me dejó ropa limpia y un coche ya me esperaba para llevarme de vuelta a mi apartamento en el centro. El apartamento había sido un regalo de mi hermana por mi cumpleaños número 18. Un enorme ático en una ubicación privilegiada. Aunque lo renovaron por completo hace años, no me mudé hasta que papá trajo a Joshua Clark a casa. En un arranque de rabia, decidí irme a vivir solo. Ya en casa, no llamé a mi padre de inmediato. En cambio, marqué el número de mi hermana, Katy. Por suerte no estaba ocupada y contestó al instante. «Eric, ¿qué te hizo Joshua Clark? Lo dejaste bastante mal. Papá está furioso desde anoche porque no respondiste sus llamadas», dijo, con un tono que mezclaba diversión e indignación. Suspiré y le conté lo sucedido, omitiendo convenientemente cualquier mención a Charles Martin. Cuando terminé, Katy golpeó la mesa con la mano. «Lo sabía. Sabía que en algún momento haría algo. Quería hacer un show. Bien hecho. De hecho, creo que te quedaste corto». «Vamos, hermana», intervine rápidamente. «No hace falta avivar más el fuego. Dudo que vuelva a intentarlo». Si Katy se involucraba, a Joshua no solo le esperarían unos moretones. Acabaría con secuelas permanentes. Ese niño ya me debía la mitad de su vida. «Está bien. Solo no vuelvas a tener nada que ver con él, ¿sí? Yo calmaré a papá. Y, por cierto, ¿hace cuánto que no vas a tu estudio? Ve a presentarte». Al fondo, una de sus asistentes llamó en voz baja: «Señorita Clark». «Entendido. Iré pronto». «Tú ve y encárgate de tus asuntos», respondí antes de colgar. Después de arreglarme un poco,
conduje hasta mi estudio. La gente siempre cree que soy solo un niño rico mimado sin nada mejor que hacer, pero no es del todo cierto. Mi estudio de arte en vidrio iba bastante bien. Es verdad que no habría seguido, pero cada vez que lo hacía, las citas se llenaban rápido. Esta vez no fue diferente, media hora después de abrir la agenda, ya tenía reservados los siguientes 2 días. Jefe Clark, ¿alguna vez ha pensado en contratar más personal? Preguntó una de mis clientas habituales, una pequeña influencer que incluso había hecho algunos vídeos promocionales para mí. Su contenido había ayudado bastante a aumentar la popularidad del estudio. ¿Por qué estás pensando en unirte a mi equipo? Bromeé con una sonrisa. Ella sacudió la cabeza de inmediato, alerta. Ni lo sueñes. Ni se te ocurra robarme a nadie de mi equipo. Bromeó, aunque en el fondo parecía tomárselo en serio. Me reí. Ni lo pensaría. Aunque, siendo sincero, probablemente sí debería contratar a alguien más. Pero no me daba la gana. Por ahora, lo tengo controlado, añadí. Ella echó un vistazo alrededor del estudio, con una sonrisita. Supongo. La mayoría viene por tu cara, de todos modos. Le devolví la sonrisa, sin contestar. Jefe Clark, ¿estás saliendo con alguien? Preguntó de pronto otra chica que estaba sentada cerca. Levanté una ceja. ¿Y qué te hace pensar eso? Ella señaló hacia el costado de su cuello, y rápidamente tomé un espejo. Efectivamente, había una marca roja, tenue, pero visible. Ya había tenido mi buena cuota de clientes que intentaban conseguir mi número o lanzarme alguna indirecta. En vez de inventar excusas para rechazarlos uno por uno, decidí ir por lo fácil y decir una mentirita piadosa. Sonreí y respondí, algo así. Una oleada de quejidos se alzó a mi alrededor. La chica que había preguntado aún sostenía un soplete, así que señalé hacia él. Aprovechando para cambiar de tema, cuidado, no vayas a quemarte. ¡Ah! Exclamó, dándose cuenta de lo cerca que estuvo de arruinar su proyecto. Después de unos días ajetreados en el estudio, por fin regresé a casa mientras el sol se ponía. Comí algo rápido y me dejé caer en el sofá, listo para echarme una siesta corta. Fue entonces cuando sonó una llamada de un número desconocido. Gruñendo, contesté, ¿hola? Mi voz sonaba cansada, apenas tenía energía para hablar. ¿Estás en casa? La voz de Charles Martin llegó al otro lado de la línea, tan profunda y suave como siempre. Al instante me incorporé, completamente despierto. Sí, respondí con cautela. Estoy abajo. ¿Qué? ¿Cómo sabes dónde vivo? Pregunté, completamente desconcertado. La última vez tu chofer fue quien te trajo. Ah, murmuré. Hubo un breve silencio en la línea, y después de unos días sin verlo, escuchar su voz me puso nervioso de forma extraña. ¿No me vas a invitar a subir? Preguntó, rompiendo el silencio. Aún intentaba entender por qué Charles estaba allí en primer lugar, y antes de poder pensarlo bien, solté, claro. Cuando bajé, Charles estaba de pie bajo la tenue luz de la calle, tan sereno y elegante como siempre. Cualquier intención de rechazarlo se desvaneció al ver el lujoso Pagani estacionado junto a él. Mis piernas, por su cuenta, me llevaron hacia él más rápido de lo que pretendía. Con la mirada fija en el auto, pregunté, ¿viniste solo? Sí. ¿Sabes conducirlo? Su voz, baja y aterciopelada, ya estaba mucho más cerca de mí. Por supuesto, respondí en cuanto Charles Martin me lanzó las llaves y me hizo un gesto para que tomara el asiento del conductor. El momento en que mis manos tocaron el volante de aquel coche de ensueño, todo el cansancio del día desapareció. Tengo algunos autos deportivos y a veces corro con Robert y los chicos. Como aún era temprano, instintivamente conduje hacia las carreteras montañosas a las afueras de la ciudad. ¿No conduces muy seguido, verdad? Pregunté. Había oído hablar de la colección de superdeportivos de Charles Martin, pero casi nunca los sacaba. Un auto tan llamativo como este, a plena luz del día, sin duda atraería la atención y daría de qué hablar por días. No muy seguido. Estoy demasiado ocupado, respondió con naturalidad. Solté una risa. Comparado con él, yo sí era un niño rico sin preocupaciones. Tan pronto como dejamos la ciudad,
La carretera se abrió ante nosotros y no pude evitar pisar el acelerador con más fuerza. Conducir un coche así se sentía increíble. A medida que aumentaba la velocidad, la adrenalina recorría mi cuerpo. Pero como no era mío, me contuve y no llevé el auto al límite. Conduje hasta un lugar conocido, a mitad de la montaña, y aparqué al borde de la carretera. Al bajarnos, Charles preguntó, ¿vienes seguido aquí? Sí, respondí, estirándome antes de señalar hacia adelante. Mira la vista. El paisaje era realmente espectacular, especialmente de noche. Desde allí se veía toda la ciudad, con reflectores moviéndose por el cielo, cambiando lentamente de color. A medida que avanzaba la noche, el aire fresco de principios de primavera se volvía más frío. Había salido apresuradamente y sin abrigarme bien, y una ráfaga de viento me hizo estremecer. ¿Tienes frío? Escuché la voz de Charles detrás de mí. Estoy bien, murmuré, pero antes de que pudiera reaccionar, ya se había acercado, su pecho presionando contra mi espalda. Un abrazo te calentará, dijo, apoyando su barbilla en mi hombro izquierdo. El tenue aroma de su colonia llenó mis sentidos, acelerando mi corazón sin razón aparente. Nos quedamos así por un rato, su respiración era constante. No me soltaba, y empecé a sospechar que esto no tenía nada que ver con su hambre de piel. Justo cuando estaba por girarme para ver si se había quedado dormido, Charles levantó la cabeza al mismo tiempo. Nuestros labios se rozaron accidentalmente. Me quedé congelado. Al parecer, Charles tampoco lo esperaba, pero fue más rápido en reaccionar y soltó una risita. ¿Tan desesperado estás? Avergonzado, me aparté, evitando su mirada. Ya es tarde, deberíamos regresar, dije rápidamente, cambiando de tema. Charles condujo de regreso y me dejó en la puerta de mi apartamento, pero no parecía tener prisa por irse. ¿No ibas a subir un rato? Pregunté. Pensé que no querías, respondió, y por un instante juraría que su voz tenía un matiz de decepción. Claro que quiero. Dije de inmediato, sin querer darle la impresión equivocada. Los ojos de Charles se arrugaron con una sonrisa. La próxima vez, cuando me invites como se debe. En los días siguientes, Charles y yo empezamos a vernos con más frecuencia. Eric Clark, sé honesto conmigo. ¿Estás saliendo con Charles Martin? Robert me acorraló en una esquina del bar, su voz baja pero insistente. Me encogí de hombros y evité su mirada. Ni de broma. Entonces, ¿por qué te has estado desapareciendo últimamente? Ya ni tomas alcohol, y apenas te quedas en las reuniones. Robert no iba a soltarme hasta que le diera algo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo revisé, un mensaje de Charles. Voy esta noche. No pasa nada, en serio. Eres mi mejor amigo, si estuviera saliendo con alguien, tú serías el primero en saberlo, ¿verdad? Dije con tono despreocupado. Eso es verdad, murmuró Robert, rascándose la barbilla, pensativo. Me tengo que ir. Tengo cosas que hacer, dije, levantándome. ¿Ves? Ahí vas otra vez. Definitivamente estás ocultando algo. Gritó Robert mientras me alejaba, frustrado. A estas alturas, ya estaba tan familiarizado con la casa de Charles que el mayordomo me abría la puerta con un saludo cordial, llamándome por mi nombre. Coco, su samoyedo, corrió hacia mí, moviendo la cola con entusiasmo. Esquivé al perro emocionado y me agaché para acariciarle la cabeza. Hola, Coco, lo saludé con una sonrisa. Señor Clark, el señor Martín está en el despacho, me informó el mayordomo. Gracias, respondí, levantándome y dirigiéndome hacia allí. La puerta estaba entreabierta, así que entré en silencio y la cerré con cuidado tras de mí para que Coco no se colara. Charles notó mi presencia de inmediato. Detuvo su trabajo e incluso cerró un portarretrato que tenía sobre el escritorio. Dado el punto en el que estábamos en nuestra relación, no era apropiado husmear en sus cosas personales. Esa foto debía ser importante para él, y como no me la ofreció para verla, no pregunté. Solté un suspiro dramático, fingiendo quejarme, tu casa está tan lejos, me toma una eternidad llegar hasta aquí. Charles sonrió con picardía y se acercó, rodeándome la cintura con un brazo. La próxima vez, iré yo a la tuya. Sus labios, ya familiares, se posaron sobre los míos. Empezó con un beso suave y delicado,
pero pronto se volvió más profundo y ardiente. Me sonrojé al sentirlo intensificarse, y empecé a perder el enfoque. Charles me levantó y me sentó sobre el escritorio, su contacto se volvió más decidido. En el proceso, mi mano golpeó sin querer el portarretrato, que cayó al suelo con un golpe sordo. La fotografía quedó boca arriba, y aunque no era educado mirar, la curiosidad me ganó. Bajé la vista, y me congelé. Era una foto mía. Charles notó mi expresión y siguió mi mirada. La imagen era de cuando acababa de inaugurar mi estudio, tomada por una clienta habitual que era influencer semiconocida. En ese entonces, yo ni siquiera conocía a Charles. En la foto, sostenía una rosa de vidrio casi terminada en una mano y un soplete en la otra. Tenía los dedos manchados de tinte rojo seco que parecía sangre. La mitad de mi cuerpo estaba iluminado por la luz del sol, creando un contraste dramático en toda la imagen. Cuando esa foto fue publicada, se volvió viral, superando el 1.000.000 de me gusta, y desde entonces el estudio había estado lleno a diario. Charles se agachó y recogió el marco, limpiándolo con cuidado aunque no tuviera polvo, y lo volvió a colocar en su sitio. Juro que sus orejas se pusieron un poco rojas. Entonces, una sospecha me atravesó el pecho como una explosión. La garganta se me cerró y la vista se me nubló ligeramente. Me incliné y lo besé con suavidad, susurrando, ¿te gustó? Sí, respondió Charles con voz baja, besando las lágrimas en las comisuras de mis ojos. No llores. Rodeé su cuello con los brazos, abrazándolo con fuerza. Charles Martín, murmuró. Le di un beso en los labios y le dije, deberías cortejarme. De acuerdo, respondió con una inclinación seria de cabeza, como si cerrara un trato. Al día siguiente, poco después de que abriera el estudio, la puerta se abrió de golpe. Levanté la vista y no pude evitar reír. Mira nada más quién vino. ¿No viste el cartel en la puerta? Estamos cerrados por almuerzo. ¿Qué haces aquí? Charles soltó una risita al entrar. Cayendo en una trampa. Estaba bromeando con el nombre del estudio, La Trampa. Cuando terminé lo que estaba haciendo, Charles me llevó al estacionamiento subterráneo. Ese día había traído un McLaren, y al abrir el maletero delantero, me encontré con una montaña de rosas recién cortadas. El aroma llenó el aire de inmediato. No pude evitar reír, fingiendo indiferencia. ¡Qué cliché!, ¿no? Charles pareció confundido. ¿No te gusta? Sí, sí me gusta, respondí de inmediato. Me encanta. Espera aquí, voy a buscar unos floreros de vidrio del estudio para ponerlas. De regreso en casa. Ni siquiera había terminado de acomodar las flores cuando Charles se colocó detrás de mí y me envolvió en sus brazos. ¿Te pasa otra vez? Pregunté, preocupado, girándome para mirarlo, pero él simplemente se dejó caer en el sofá, arrastrándome sobre su regazo. Me besó con profundidad, sosteniéndome la cabeza con una mano. El beso fue lento y prolongado, con ese sonido húmedo llenando la habitación. Justo entonces, sonó el timbre. Me aparté de golpe, alterado. Probablemente es mi hermana. Rápido, escóndete. Entré en pánico. Agarré la chaqueta de Charles y lo empujé al dormitorio. Metí los floreros en el armario y sus zapatos en el zapatero. Al abrir la puerta, sí, era mi querida hermana, Katy. ¿Hermana, qué haces aquí? Pasaba por la zona y quise ver cómo estabas. ¿Compraste flores? Como siempre, Katy era aguda. No, deben ser de abajo. Últimamente el edificio huele a flores todo el tiempo, mentí con toda naturalidad. Ah, asintió, dejando el tema por ahora. Por cierto, el cumpleaños de Joshua Clark se acerca. Papá le está organizando una gran fiesta. Hace tiempo que no vas a casa. ¿Planeas ir esta vez? Negué con la cabeza sin dudarlo. Los cumpleaños son agradables, sí, pero no si voy a terminar peleando con alguien. Katy se rió de mi respuesta. Está bien, pero al menos pasa a saludar de vez en cuando. Entendido. Apenas Katy se fue, Charles salió del dormitorio y me besó en la frente. Parecemos adolescentes escondiéndonos, dijo riendo. Yo también reí, aunque no dije nada. La visita de mi hermana me había recordado que el cumpleaños de Charles también se acercaba. Mientras tanto,
Papá parecía estar tirando la casa por la ventana para la fiesta de Joshua Clark, incluso había invitado a Robert. La verdad es que fuiste demasiado blando con Joshua la última vez, se quejaba Robert por teléfono, claramente aún molesto. Hoy temprano, frente a un montón de gente, se burló de mí por haber sido rechazado en varias citas a ciegas. Solo quiere humillarme. Me burlé, bueno, que las chicas te rechacen es lo normal, ¿no? Eric Clark. ¿De qué lado estás? ¿No se supone que me apoyas? Por supuesto que estoy de tu lado, me reí. Anda, sigue desahogándote. ¿Te parece gracioso? Tu padre lo trata como a un rey. Incluso le regaló un Bentley por su cumpleaños, diciendo que quiere recuperar el tiempo perdido. Solté una risa fría, pero no respondí. Y eso no es todo. Tu padre dijo que Joshua Clark va a heredar parte de la empresa también. Va a transferirle el 5% de sus acciones. Fruncí el ceño. ¿En serio? ¿Un hijo ilegítimo recibe eso? Es casi tanto como lo que tienes tú. No te preocupes, le dije, tratando de tranquilizarlo. Tengo a mi hermana apoyándome. Solo me preocupa tu situación. Tu relación con tu padre ya era complicada, y ahora que tiene a este hijo dulce y bien portado, ya no tendrá tiempo para ti. Como si necesitara su atención, bufé. Katy es quien manda ahora en la familia Clark. Si no fuera porque es nuestro padre, esto habría terminado mucho peor. Robert estalló en carcajadas. Cierto, cierto. Tienes suerte de tener a una hermana tan ruda. Y no se equivocaba. Mi padre claramente favorecía a Joshua Clark. Pero se le olvidaba algo crucial: ser un tonto no te lleva a ninguna parte. No pasó mucho tiempo antes de que Joshua empezara a pasear su auto nuevo por la ciudad, pavoneándose como si fuera el hijo predilecto de la familia Clark. ¿Ridículo? Esa noche, fui especialmente complaciente con Charles. ¿Y a qué se debe tanta dulzura hoy? Bromeó mientras lo besaba. Estaba pensando, ¿me prestarías ese Pagani otra vez? Claro que yo también tenía autos lujosos, pero ninguno tan impresionante como ese. Charles había asistido a la fiesta de cumpleaños de Joshua, así que conocía la situación familiar y me leyó al instante. Apoyó la cabeza en mi hombro, riendo, ¿así que de eso se trata? Un poco avergonzado, aparté la mirada y murmuré, ¿me lo prestas o no? En lugar de responder, Charles me tumbó y volvió a besarme. Te lo regalo, dijo. ¿Qué? Me quedé pasmado. Charles alargó la mano y me pellizcó la mejilla. Le aparté la mano rápidamente. ¡Qué asco! ¿No es eso, sucio? ¿Cómo va a ser sucio algo que es tuyo? Te dije que el coche es tuyo. También puedes echarle un vistazo al garaje, elige el que te guste. Todos son tuyos. Estaba tan emocionado que casi salto de la cama para ir al garaje, pero Charles me jaló de nuevo, sujetándome con firmeza. Mañana, dijo con tono serio. Al día siguiente, conduje el Pagani de Charles a la inauguración del club de un amigo. El auto atrajo todas las miradas de inmediato. Nadie hizo demasiadas preguntas, todos asumieron que era un regalo de mi hermana. Claro, Katy sabía perfectamente que no era así. Me llamó a los pocos minutos, interrogándome, ¿ese auto es solo un préstamo? Sí, mentí. Lo tomé prestado de un amigo. ¿Y haces tanto escándalo solo por un préstamo? ¿Qué amigo? Dudé, pero al final decidí enfrentarme a las consecuencias, Charles Martin. La voz de Katy subió varias octavas de inmediato. ¿Qué? Charles Martin. ¿Traidorcito? Hermana, lo siento. Me apresuré a disculparme. Ya es tarde. Espera a que te vea, dijo antes de colgar. No tenía idea de lo que el espera significaba, pero lo que no esperaba era que, unos días después, apareciera en mi casa con las llaves de un Bugatti. Cuando me las entregó, me quedé en shock. HMPH. Este coche vale más que ese Pagani. A ver si te atreves a volver a ocultarme algo, refunfuñó. Estaba tan agradecido que casi la cubrí de halagos. Hermana, eres la mejor. Mi única y maravillosa hermana. La mejor del mundo. Katy sonrió, claramente satisfecha consigo misma. Naturalmente. Jaga. Me pregunto si seguiría sonriendo así de feliz si supiera que estoy a punto de formalizar con Charles Martin.
Charles nunca fue de celebrar su cumpleaños. Sus padres siempre estaban de viaje, y ese año estaban disfrutando el otoño en el hemisferio sur mientras él se quedaba aquí. Así que le propuse desde temprano que lo pasáramos juntos. Tenía todo planeado, el regalo estaba diseñado para verse perfecto durante la hora azul, justo después del atardecer. Por desgracia, llovió todo el día y yo me estresé, temiendo que la lluvia arruinara todo. Pero justo antes del anochecer, la lluvia cesó. Parece que el cielo aún estaba de mi lado. Con todo preparado, llamé a Charles para preguntarle cuándo llegaría. Ya casi, 5 minutos, respondió. Al colgar, me puse nervioso de golpe. ¿Y si no le gustaba el regalo? Bueno, ya no había vuelta atrás. A ver qué pasaba. Con ese pensamiento, abrí la puerta para recibir a Charles. ¡Feliz cumpleaños! Lo saludé. Me abrazó, me besó la mejilla y susurró, gracias. Nos dimos un beso rápido en la entrada, mientras Coco corría emocionado a nuestro alrededor. Está bien, ven conmigo. Tengo una sorpresa para ti, dije, soltándome de su abrazo, preocupado por no perder el momento justo. Pero antes, prométeme que no dirás que no te gusta. Aunque no te guste, tienes que fingir que sí. Charles rió. Ya me gusta. Espera, solo un poco de paciencia. Lo guía hacia el interior. Al pasar junto a la mesa del comedor, Charles señaló la comida servida. ¿Preparaste todo esto tú? Levanté la barbilla con orgullo, por supuesto. Soy muy buen cocinero, ¿sabes? ¿Y el pastel? No el pastel. Ese lo compré. Ahora vamos, rápido, insistí, sin querer perder el momento perfecto. Charles cedió y me siguió hasta una habitación en el ala oeste de la casa. Revisé la ventana, la hora era exacta. Anda, mira, le dije con emoción. Charles abrió la puerta y entró, desacelerando el paso mientras absorbía todo con la mirada. Feliz cumpleaños, Charles, dije en voz baja, abrazándolo por la espalda y apoyando la cabeza sobre su espalda. Este es nuestro momento especial. El sol acababa de desaparecer bajo el horizonte, y el cielo, recién lavado por la lluvia, brillaba con un tono azul profundo, vívido y suave. Bajo ese resplandor azul, un camino de rosas de vidrio estilo Luis XIV se extendía desde la habitación hasta las ventanas de piso a techo, resplandeciendo con una belleza etérea. Las flores frescas se marchitan, pero el vidrio no y mi amor por ti, tampoco, susurré. Charles se giró, inclinando la cabeza para besarme. El mío tampoco, respondió. Deberías decir, el mío tampoco se marchita, lo corregí con una sonrisa juguetona. El mío tampoco se marchita, repitió él, sonriendo. ¿Te gusta? Pregunté. Me encanta, respondió, y bajo ese cielo grandioso y romántico, compartimos un beso largo, larguísimo.